Hola, hola, mis queridísimos amantes del chisme, del romance y de las historias de amor que nos hacen suspirar. Bienvenidos una vez más a su canal favorito de salseo turco. Aquí estoy yo, lista para desenmarañar los secretos mejor guardados de nuestros actores y actrices favoritos. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte, un bombazo que estoy segura que los va a dejar con la boca abierta. ¿Recuerdan esa pareja que nos robó el corazón, esa química que traspasaba la pantalla, esa historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas? Exacto. Hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas de Senkalkam, nuestra queridísima Love is in the Air. Después de una ruptura que nos dejó a todos devastados, los rumores no han parado de circular, siguen siendo amigos. ¿Hay algo más que amistad? ¿Podría haber una reconciliación en el horizonte? Pues bien, amigos míos, hoy vamos a explorar a fondo esta cuestión. Vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada declaración que hemos encontrado por ahí, para intentar responder a la pregunta que todos nos hacemos: ¿Kerem Bürsin cae rendido ante Hande Erçel? ¿La chispa ha vuelto a encenderse? ¿Será que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo? Pero antes de empezar con todo este salseo, permítanme recordarles algo súper importante: si son nuevos por aquí, no duden ni un segundo en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre tendrán las últimas noticias, los rumores más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Y si ya son parte de esta gran familia, pues ya saben, su apoyo es fundamental. Dejen su like, compartan este vídeo con todos sus amigos que aman el chisme y por supuesto, déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. Así que sin más preámbulos vamos al lío. Prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones y por supuesto, mucho, mucho amor. Agárrense fuerte porque esto está a punto de ponerse muy interesante. Como les decía, la ruptura de Kerem y Hande dejó un vacío enorme en el corazón de muchos fans. Éramos muchísimos los que creíamos en su amor, los que veíamos en ellos una conexión especial, algo que iba más allá de la pantalla. Después de todo, su romance floreció en el set de grabación, mientras daban vida a Eda y Serkan, dos personajes que se enamoraron perdidamente. Y para muchos, esa magia se extendió a la vida real. Era como si estuviéramos viendo un reflejo de la historia en la pantalla, pero con la autenticidad que solo los sentimientos reales pueden aportar. Pero como suele suceder en Hollywood y en la vida misma, las cosas no siempre son como parecen. De repente, sin previo aviso, la noticia de su separación sacudió al mundo del espectáculo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se acabó el amor? Las razones oficiales, como siempre, fueron vagas e imprecisas: incompatibilidad de agendas, diferencias irreconciliables, etc. Pero claro, todos sabemos que detrás de estas declaraciones protocolarias suele haber mucho más. Y es que a veces la presión de la fama, las exigencias de los horarios de trabajo y las expectativas del público pueden hacer mella incluso en las relaciones más sólidas. Y ahí es donde entramos nosotros, los detectives del corazón, los expertos en leer entre líneas, los que no nos conformamos con la versión oficial. Porque, seamos honestos, la historia de Kerem y Hande no podía terminar así. Había demasiada química, demasiada conexión, demasiada pasión en juego. Tenía que haber algo más. Era imposible creer que un amor que parecía tan genuino y profundo pudiera desaparecer de la noche a la mañana sin dejar rastro. Así que empezamos a investigar, a rastrear cada movimiento, cada publicación en redes sociales, cada declaración pública, en busca de una pista, de una señal, de algo que nos indicara que el amor aún seguía vivo. Y debo decir, no fue una tarea fácil. Ambos actores han sido muy discretos al respecto, evitando hablar directamente sobre su relación. Han sabido mantener su privacidad en medio del torbellino mediático, lo cual es admirable. Pero como dice el dicho, el que busca encuentra. Y nosotros encontramos algunas cosillas. Uno de los primeros indicios que llamó nuestra atención fue la forma en que ambos han hablado el uno del otro después de la ruptura. Si bien han evitado profundizar en los detalles, siempre han mantenido un tono respetuoso y cariñoso. Nunca han hablado mal el uno del otro, ni han alimentado los rumores negativos. Al contrario, siempre han destacado las cualidades del otro como persona y como profesional. Esta madurez y elegancia al abordar el tema es una señal de que, al menos, existe un respeto mutuo y una buena base para una posible amistad, o incluso algo más. Por ejemplo, en varias entrevistas, Kerem ha elogiado el talento y la profesionalidad de Hande, destacando su capacidad para conectar con el público y su dedicación a su trabajo. Ha resaltado su habilidad para meterse en la piel de sus personajes y la pasión que le pone a cada proyecto. Y Hande, por su parte, ha reconocido el carisma y el sentido del humor de Kerem, asegurando que fue un placer trabajar con él. Ha destacado su profesionalismo y su capacidad para hacer reír a todo el equipo.
Estas declaraciones, aunque sutiles, nos indicaban que entre ellos seguía habiendo una buena relación, una base sólida para una posible reconciliación. No son las típicas palabras vacías que se dicen por compromiso, se nota que hay un aprecio genuino y un cariño que perdura. Pero no solo nos basamos en sus palabras. También analizamos sus acciones, sus gestos, sus miradas. Porque, como sabemos, a veces el lenguaje corporal dice más que 1000 palabras. Y ahí fue donde encontramos otra pista interesante. Los pequeños detalles son los que a menudo revelan la verdad detrás de las apariencias. Hace unos meses, ambos coincidieron en un evento público. No estaban juntos ni se acercaron el uno al otro de forma evidente. Pero las cámaras captaron un momento fugaz, una mirada de complicidad, una sonrisa discreta que intercambiaron desde la distancia. Fue algo muy breve, casi imperceptible, pero suficiente para despertar nuestras sospechas. Era como si tuvieran su propio lenguaje secreto, una forma de comunicarse sin necesidad de palabras. ¿Acaso esa mirada no decía algo más? ¿Acaso no había una chispa, un recuerdo, una conexión latente? Los expertos en lenguaje corporal señalan que este tipo de miradas suelen indicar un vínculo emocional que no se ha roto por completo. Además, notamos que ambos han seguido interactuando en redes sociales. Se dan me gusta a sus publicaciones, se comentan fotos, se felicitan por sus logros. Puede parecer algo banal, pero en el mundo del espectáculo, donde cada movimiento se calcula al milímetro, este tipo de interacciones no suelen ser casuales. Cada like, cada comentario, es una señal cuidadosamente enviada y recibida. ¿Acaso no es una forma de mantenerse en contacto, de demostrar que siguen presentes en la vida del otro? En la era digital, las redes sociales se han convertido en un escaparate de las relaciones, y la forma en que interactúan Kerem y Hande no pasa desapercibida. Pero la verdadera bomba, lo que realmente nos hizo pensar que Kerem Bürsin podría estar cayendo rendido ante Hande Erçel, fue algo que sucedió hace unas semanas. Resulta que Hande ha estado trabajando en un nuevo proyecto, una serie que promete ser todo un éxito. Y casualmente Kerem ha estado siguiendo muy de cerca este proyecto. Ha comentado publicaciones relacionadas con la serie, ha felicitado a Hande por su trabajo, e incluso ha dejado algunos mensajes enigmáticos que han hecho volar la imaginación de los fans. Este nivel de atención y apoyo no es algo que se espere de un simple amigo, sugiere un interés mucho más profundo. Por ejemplo, en una publicación en la que Hande aparecía radiante en el set de grabación, Kerem comentó: brillas como siempre. Un comentario sencillo, pero que muchos interpretaron como una clara señal de admiración y cariño. Era como si estuviera reconociendo su belleza interior y exterior, y celebrando su éxito. Y no solo eso, sino que también se rumorea que Kerem ha estado visitando el set de grabación de la serie de Hande. Nadie lo ha confirmado oficialmente, pero varias fuentes aseguran haberlo visto por los alrededores. Algunos incluso afirman haberlo visto charlando amigablemente con el equipo de producción. ¿Acaso no es una forma de estar cerca de ella, de apoyarla en este nuevo desafío? Si los rumores son ciertos, esto indicaría un esfuerzo consciente por parte de Kerem para mantener un contacto cercano con Hande. Y aquí es donde entramos en terreno de especulaciones, pero especulaciones con fundamento, claro está. ¿Por qué, seamos realistas, por qué Kerem estaría tan interesado en el nuevo proyecto de Hande? ¿Por qué la estaría siguiendo tan de cerca? ¿Acaso no es porque todavía siente algo por ella? ¿Acaso no es porque la echa de menos? ¿Acaso no es porque quiere reconquistarla? Todas estas preguntas son válidas y merecen ser consideradas. Claro, podría ser simplemente una muestra de apoyo entre amigos, un gesto de compañerismo entre dos personas que trabajaron juntas y que se tienen cariño. Pero, en mi opinión, hay algo más. Creo que Kerem se ha dado cuenta de que cometió un error al dejar ir a Hande. Creo que se ha dado cuenta de que la echa de menos, de que su vida no es lo mismo sin ella. Y creo que está dispuesto a luchar por recuperarla. A veces, es necesario perder algo valioso para darse cuenta de su verdadero valor. Además, hay otro factor importante a tener en cuenta: Hande Erçel es una mujer increíblemente talentosa, hermosa y exitosa. Es una de las actrices más populares de Turquía, y su carrera está en pleno ascenso. Su carisma y belleza la han convertido en un ícono de estilo, y su talento actoral la ha consolidado como una de las figuras más prometedoras de la industria. Es una mujer que inspira, que cautiva, que enamora. Y creo que Kerem, al verla brillar con luz propia, se ha dado cuenta de lo que estaba perdiendo. Se ha dado cuenta de que Hande es una mujer única, una mujer que vale la pena luchar por ella. Y aquí es donde entra en juego el título de nuestro vídeo: Kerem Bürsin cae rendido ante Hande Erçel. Porque, en mi opinión, eso es exactamente lo que está pasando. Creo que Kerem está volviendo a enamorarse de Hande. Está volviendo a caer rendido ante su encanto, ante su belleza, ante su talento. Está volviendo a darse cuenta de que ella es la mujer de su vida.
La distancia y el tiempo a menudo ayudan a poner las cosas en perspectiva, y es posible que Kerem haya llegado a la conclusión de que no puede imaginarse un futuro sin Ande. Ahora bien, ¿qué va a pasar a continuación? ¿Será que Ande le dará una segunda oportunidad? ¿Será que el amor verdadero triunfará al final? Eso es algo que solo el tiempo dirá. Pero por lo pronto nosotros seguiremos aquí, atentos a cada movimiento, a cada señal, a cada pista, para mantenerlos informados de todo lo que suceda. Estaremos al pie del cañón, listos para informarles sobre cualquier novedad que surja en esta apasionante historia. Lo que sí podemos asegurar es que la historia de Kerem y Ande está lejos de terminar. Es una historia llena de pasión, de emoción, de altibajos, pero sobre todo, de mucho amor. Y nosotros, como buenos amantes del chisme, no nos perderemos ni un solo capítulo. Seguiremos analizando cada detalle, cada rumor, cada declaración, para mantenerlos al tanto de todo lo que acontezca. Así que, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos explorado a fondo la posible reconciliación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando cada detalle, cada pista, cada declaración, para intentar responder a la pregunta que todos nos hacemos: ¿Kerem Bürsin cae rendido ante Hande Erçel? En resumen, hemos visto que ambos actores han mantenido una buena relación después de la ruptura, que han seguido interactuando en redes sociales, que han intercambiado miradas de complicidad en eventos públicos, y que Kerem ha estado siguiendo muy de cerca el nuevo proyecto de Hande. Todo esto nos lleva a pensar que podría haber una reconciliación en el horizonte, que el amor aún sigue vivo, y que Kerem podría estar cayendo rendido ante Hande una vez más. La esperanza es lo último que se pierde, y en el mundo del amor, todo es posible. Ahora bien, como siempre, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias y los mejores chismes del mundo del espectáculo turco. Sin ustedes, esto no sería posible. Así que, gracias, gracias, gracias. Y ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos reconciliados? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saber su opinión, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Su participación es muy valiosa para nosotros. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor: si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con todos sus amigos que aman el chisme, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre tendrán las últimas noticias y los mejores chismes del mundo del espectáculo turco. No querrán perderse ninguna de nuestras exclusivas. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y déjenme sus comentarios. Y recuerden, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino. Que la llama de la esperanza siga encendida en sus corazones. Pero esperen, que aún hay más. Porque después de analizar todos estos indicios, no podemos dejar de lado el factor fans. La presión de los fans, tanto positiva como negativa, puede influir significativamente en la vida de las celebridades y en sus relaciones. En el caso de Kerem y Hande, la legión de seguidores que adoraban su romance en Love is in the Air nunca ha dejado de soñar con una reconciliación. Constantemente las redes sociales se inundan de mensajes de apoyo, montajes de fotos y vídeos, e incluso campañas para que vuelvan a estar juntos. Esta presión, aunque a veces pueda ser abrumadora, también puede ser un incentivo para que los actores reconsideren su relación. Saber que hay tanta gente que los quiere ver juntos puede ser un factor determinante en su decisión final. Además, no podemos olvidar que la industria del entretenimiento turco es muy sensible a la opinión pública. Las productoras y los canales de televisión saben que una reconciliación entre Kerem y Hande sería un bombazo mediático que generaría un gran interés y aumentaría las audiencias. Por lo tanto, es posible que estén ejerciendo cierta presión para que los actores vuelvan a estar juntos, ya sea para protagonizar una nueva serie o simplemente para mantener viva la llama de la esperanza entre los fans. En este sentido, es importante recordar que las celebridades también son personas, con sus propios sentimientos y decisiones. Sin embargo, su vida pública está inevitablemente influenciada por las expectativas del público y las presiones de la industria. Encontrar el equilibrio entre su vida personal y profesional no siempre es fácil, y a menudo requiere tomar decisiones difíciles. En el caso de Kerem y Hande, solo ellos saben lo que realmente sienten el uno por el otro y cuáles son sus verdaderas intenciones. Nosotros como espectadores podemos especular y soñar con una reconciliación, pero al final, la decisión está en sus manos. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos y respetando su privacidad, independientemente de lo que decidan. Y hablando de rumores y especulaciones, no podemos ignorar las posibles terceras personas que podrían estar influyendo en la situación.
En el mundo del espectáculo, es común que surjan rumores sobre romances con otros actores o actrices, y esto puede generar celos, inseguridades y tensiones en una relación. En el caso de Kerem y Hande también ha habido rumores sobre posibles romances con otras personas, aunque ninguno de ellos ha sido confirmado oficialmente. Sin embargo, estos rumores pueden haber contribuido a la ruptura de su relación, o al menos, a dificultar una posible reconciliación. Es importante recordar que las relaciones sentimentales son complejas y que involucran muchos factores, tanto internos como externos. La presión de la fama, las expectativas del público, los rumores y las posibles terceras personas pueden hacer que una relación sea aún más difícil de mantener. Por lo tanto, es comprensible que Kerem y Hande hayan decidido tomarse un tiempo para reflexionar sobre sus sentimientos y evaluar si realmente quieren volver a estar juntos. La decisión no es fácil, y requiere mucha madurez y honestidad consigo mismos. En cualquier caso, lo que sí podemos afirmar es que la historia de Kerem y Hande sigue siendo una de las más apasionantes y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su romance en Love is in the Air conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, y su ruptura dejó un vacío enorme en el corazón de muchos fans. Ahora, la esperanza de una reconciliación sigue viva, y nosotros seguiremos aquí, atentos a cada movimiento, a cada señal, a cada pista, para mantenerlos informados de todo lo que suceda. No se pierdan nuestros próximos vídeos, porque la historia de Kerem y Hande está lejos de terminar.